De Cristo Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a Éxodo capítulo 31. Me están dejando bien ciego con estos reflectores, están más gachos que el domingo, algo le cambiaron, muchas gracias. Vamos a patrocinar a Santa María, el agua que toman los pastores, pero se van a tropezar aquí como que Santa María, ¿verdad? Pónganle hermana María aquí al agua Santa María. Y bueno, si de por sí dice el doctor que tengo astigmatismo, o sea que las luces me ponen así y me ponen aquí de estas cosas encima, al rato si digo herejías va a ser por culpa de ustedes, ¿verdad? Y también les voy a cobrar la cita con el oftalmólogo. Y bueno, cuando hablamos de servicio, de ministerio, uno de mis pasajes favoritos es el que te quiero compartir en Éxodo capítulo 31, si me quieres acompañar, y será la base de esta enseñanza que he titulado Solo para Dios. Y vamos a ver tres cosas de lo que implica servir solamente para Dios, tres cosas que a lo mejor tú dices, y a mí que me importa esta historia de hace tantos miles de años, pues bueno, vamos a extraer principios de lo que este hombre servidor de Dios vivió y lo que eso implica para nuestras vidas. Éxodo capítulo 31, dice el versículo 1, que habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. ¿A quién llamó el Señor? A Bezalel es el personaje de esta noche, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Fíjate qué interesante, aunque no es el tema principal, pero dice el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y fíjate para qué, versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. No es el tema, pero quiero hacer un paréntesis porque me fascina ver que Dios llena de su espíritu a Bezalel para trabajar artesanalmente en diferentes tipos de materiales. Y te digo esto porque a veces la gente piensa que el Espíritu Santo de Dios solamente nos da sabiduría para las cosas espirituales, ¿no? Para cantar, para orar, para predicar, para enseñar, pero que en el día a día ahí tú te las arreglas. No, cuando la Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu, Zacarías 4, 6 y 7, es algo que tú tienes que entender que aplica para todas las áreas de tu vida. Nunca tienes que sentirte solo, desamparado, y ahora ¿cómo le voy a hacer? Porque en cada área, en todo lo que tú haces, en oración y en comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a dar también esa sabiduría, habilidad y capacidad. No reemplaza, por supuesto, tu responsabilidad de prepararte, de capacitarte, de aprender, de investigar, ¿verdad? Pero tienes que descansar en eso. Cuando sientas una carga pesada, que el mundo se te viene encima, yo lo he sentido también muchas veces como pastor, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a hacer con este problemón? No tienen idea la bola de situaciones que de repente nos toca enfrentar, y no podemos pararnos y con nuestra carota, ¿verdad? Y pues no, hoy no estoy de humor y estoy de malas y estoy triste, así que lléguenle. No, tenemos que desahogarlo con el Señor y descansar en el Señor y obtener una paz genuina de parte de Dios para no llevar esas cargas a ustedes, y confiamos en esta palabra. Yo quiero que tú también te la apropies en todo lo que tú haces. Que tengo una junta de trabajo, un problema en el negocio, en mi familia, busca en oración la dirección de Dios y cree que el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracletos, el que está al lado de ti, no solamente te va a guiar en las cosas de la iglesia, sino que en todo lo demás. Porque así como a Bezalel le dio la sabiduría para trabajar en estas cuestiones artísticas, Jesús prometió en Juan capítulo 14, 16 que el Consolador, que significa el Paracletos, que quiere decir el que está al lado de alguien para ayudarle permanentemente en todas las cosas que emprenda, estaría con nosotros también para guiarnos. Pero no quiero desviarme de la enseñanza principal. Dice el versículo 6: y aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto también, dice, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y vienen aquí una lista de todo lo que estos hombres iban a hacer. Iban a fabricar con sus manos el tabernáculo, el arca, el propiciatorio, los utensilios, la mesa, el candelero, el altar del holocausto, la fuente, su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, las vestiduras de los hijos de Aarón. Y dice por último el versículo 11: el aceite de la unción, del incienso aromático para el santuario. Dice: harán conforme a todo lo que te he mandado. Yo quiero que por unos momentos tú trates de imaginar que vives en los tiempos de Moisés y tú estás recibiendo estas instrucciones de parte de Dios. Y
bueno, más bien que vives en los tiempos de Moisés y que tú eres Bezalel y te manda a llamar Moisés, el líder de todo el pueblo, y te dice: ¿sabes qué? Quiero decirte que el Señor habló conmigo y me dijo que te eligió a ti para fabricar todo el mobiliario del tabernáculo, del lugar santo y del lugar santísimo. No estamos hablando de cualquier cosa. Todo esto que tenía que hoy tiene un simbolismo tan profundo, pero que en ese entonces tenía una aplicación y un uso literal, práctico para la vida diaria. Es una dicha, es un privilegio que Bezalel haya sido llamado. Entonces imagínate que te dicen: tú vas a ser el encargado. Si tú eres ingeniero, arquitecto, sería el equivalente a que se está haciendo ¿cómo se llama esto? Cuando el gobierno está haciendo una convocatoria para escuchar una licitación, ¿verdad? Para una obra magna en el país, un proyecto espectacular, único en toda la historia de México, y de repente te digan: tú eres el elegido, tú vas a estar a cargo de esa obra, tú eres el que va a estar a cargo. Si no eres arquitecto, ingeniero, imagínate lo que sea que a ti te apasiona. Tú vas a dirigir al equipo de tus sueños, ¿verdad? Al equipo ya sea de fútbol o de americano, o si eres músico, tú vas a estar a cargo de la orquesta, de la sinfónica más grande y espectacular de todo el mundo. O si fueras pastor, que te dijeran: hay una iglesia que Dios va a levantar y va a respaldarla y va a hacer milagros y tú vas a estar a cargo. Bueno, Bezalel tenía ese privilegio de decir: yo soy el que Dios ha elegido para fabricar todo el mobiliario del tabernáculo. Y era algo impresionante, pero hay un pequeño gran problema que está un poco, entre comillas, oculto, y que si no escudriñamos la Biblia no vamos a detectar. Y es que gran parte de la obra de Bezalel iba a quedar bajo la sombra del anonimato. ¿Y por qué es un pequeño gran problema? Porque los artistas hacen su obra para ser vista, para ser admirada por la gente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién de aquí se ha dedicado de manera formal o informal a cualquier tipo de arte, alguna obra artística? Levanten la mano, ¿no? Dicen: nada más bolitas y palitos, el único artista es Bruno, ¿verdad? Todos los demás, bueno, en el kinder llegamos a hacer algunas obras y las hacías para exponerla y para que la vieran tus papás. El artista hace lo que hace para que la gente lo vea, para que la gente lo escuche, para que la gente lo admire. Y el pequeño gran problema de Bezalel es, número uno, que él tenía que renunciar a hacer la gran mayoría de las cosas que tenía la capacidad de hacer, y tendría que limitarse solamente a algunos muebles y no a otras obras magníficas que pudieron captar la atención de la gente. Porque recordemos que en Éxodo 20 del 1 al 4 Dios prohibió no solamente adorar, sino fabricar cualquier cosa semejante a lo que había en los cielos, en la tierra. ¿Quién se lo sabe? No se los, y eso que son servidores, mis hermanos. Pregunto en domingo con los que no sirven, y peor, ¿verdad? Y debajo de la tierra. Entonces no podía él fabricar nada que tuviera que ver con la creación. Y hay que recordar que en aquel entonces, pues la gente básicamente, cuando hacía alguna obra artística, era una obra que representaba algo de la creación. No es como hoy que existe el arte abstracto y el arte gótico y el arte psicodélico y el arte emo, ¿verdad? Y el arte fresa y el arte naco, y hay un montón de tonterías que se inventan. Sino que en ese entonces la gente únicamente hacía cosas, o mayormente relacionadas con la creación. Y primer pequeño gran problema para Bezalel: Dios se lo acaba de prohibir. Y él sufre una tentación, que el enemigo siempre nos tienta, en su mente quizá de decir: ¿y si fabrico una águila esplendorosa, por ejemplo, devorando una chiva, ¿verdad? Una obra de arte profética. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y si hago un león magnífico, y pudo haber pensado en hacer muchas cosas que sin embargo estarían implicando al mismo tiempo que él estaría violando la palabra de Dios. Sabemos que Bezalel no desobedeció, porque si no el Espíritu Santo se hubiera apartado de él.
porque en aquel entonces cuando alguien desobedecía, como el caso de Sansón, del que estaré hablando en uno de los dos mensajes el sábado, el espíritu se apartaba de él, y en ningún momento la Biblia menciona que Dios haya abandonado a Bezalel o que lo haya reemplazado. El hecho de que haya terminado todo lo que hizo quiere decir que el Espíritu Santo que lo usaba se mantuvo con él, y esto quiere decir que Bezalel se mantuvo obediente. Y otro pequeño gran problema es que la obra magna de Bezalel, que era el arca del pacto, donde se derramaba la sangre del holocausto, con los dos querubines y con una caja al centro, algo esplendoroso, iba a quedar en un lugar conocido como el lugar santísimo, donde, oh sorpresa, nadie podría entrar más que el sumo sacerdote una vez al año por unos minutos nada más. Entonces imagínate la frustración de que te tocara hacer esa obra magna, o que como músico, Bruno, hicieras una obra la mejor de toda tu vida, o la mejor casa de toda tu vida, o que si te dedicas a los autos, tú fabricaras un auto volador, que hicieras una cosa espectacular, que si eres maestro de la palabra, hicieras el mejor sermón de toda la historia, pero nadie puede escuchar, nadie puede ver, nadie puede reconocer, nadie puede admirar lo que tú estás haciendo, porque se queda bajo la sombra del anonimato. Esto fue el encuentro de emociones que vive Bezalel. Por una parte, el privilegio de ser llamado y usado por Dios, pero por otra parte, la frustración de no hacer más de lo que él podía hacer, y que la obra máxima que él llevó a cabo se quedara en el lugar santísimo y no pudiera ser admirada ni reconocida por absolutamente nadie. La tentación de hacer más, pero saber que eso implicaría desobedecer a Dios. Y yo quiero de aquí extraer el primer punto de esta enseñanza. Mi hermano, cuando nosotros somos fieles al Señor, muchas veces lo que nosotros hacemos no va a ser reconocido por la gente, y nos vamos a sentir tentados a hacer más, pero ese más a veces incorrecto, para tener más reconocimiento, más aprobación. Y por eso tienes artistas cristianos que hace años sus cantos se edificaban porque alababan a Dios, ubicas algunos, y que ahora se dedican a buscar el reconocimiento de la gente, el aplauso del público, y que han corrompido sus cantos, a predicadores que han corrompido sus mensajes, porque no se conformaron con agradar a Dios, porque lo que quisieron fue obtener el aplauso de la gente. Entonces te encuentras a gente que era sana, que alababa a Dios, que te ministraba, que te bendecía, y que ahora su música no te edifique nada, porque ahora lo que busca no es exaltar a Cristo, sino que sea popular. A predicadores que ya nos animan a hablar la verdad, porque lo que buscan no es edificar, sino obtener reconocimientos, likes, seguidores en redes, monetizar sus videos. Entonces, bueno, esto qué tal que no le gusta, esto qué tal que no les agrada, y vamos a ser tentados muchas veces a corromper nuestro ministerio por obtener el reconocimiento de la gente. Pero quiero decirte esta noche, ¿de qué te sirve tener el reconocimiento de la gente si has perdido el reconocimiento de Dios? Tenemos que entender que lo más grande que vivimos como servidores no es la admiración, el reconocimiento, el aplauso de la gente, es la sonrisa de Dios diciendo: hijo, nadie lo ve, pero yo lo veo. Y si tú estás consciente de que Dios ve lo que estás haciendo y de que estás haciendo lo que Dios te mandó, entonces es más que suficiente para que tú puedas seguir haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Feliz como Bezalel, no me importa si no lo ve el pueblo, no me importa si solamente lo ve el sumo sacerdote una vez al año. ¿De qué me sirve que lo vea el pueblo? Estoy contento y satisfecho porque los ojos de Dios contemplan lo que yo hice. Y aquel que no lo entienda terminará abandonando su llamado, su carrera, su ministerio, corriendo desesperadamente tras la aprobación, tras el reconocimiento, tras el aplauso de la gente. Mi hermano, muchas veces la gente no va a reconocer lo que tú haces. Muchas veces yo sé que te has sentido frustrado porque dices: llego temprano, hago aquello, hago lo otro, oro y me esfuerzo, y me implica tiempo y fuerza y a veces hasta dinero, según lo que cada quien haga. No quiero dar ejemplos porque tengo temor de dejar algunos excluidos y que sienta que no los he tomado en cuenta. Pero en lo que tú haces, muchas veces lo harás con esa pasión, con esa intensidad, con esa emoción, y Satanás va a venir a tratar de contaminarte trayendo frustración, porque quizá la gente no valoró tu esfuerzo. Porque tengo que reconocer y de paso disculparme, muchas veces como pastores tú sentirás que no estamos reconociendo lo que tú haces, y
y a lo mejor esperabas una palabra de gratitud, de aliento, de ánimo, y el enemigo va a tratar de utilizar estas cosas para poner una semilla de cizaña en tu corazón y cuestionarte, ¿para qué lo sigues haciendo? Nadie lo ve, nadie lo reconoce. No solamente a veces no lo reconocen, a veces hace las cosas para bien y recibes mal por bien. Yo te entiendo perfectamente porque algún día estudié la vida de David como 4 o 5 años. La gente que la tomaba les decía de broma que era una maestría en la vida de David, y aprendimos a cuánta gente ayudó, y eran contados con un par de dedos las personas que le retribuyeron para bien. David hizo tanto por los demás y generalmente recibía puñaladas por la espalda y traiciones y calumnias. Entonces David hubiera dicho, mira, no me regreses bien por bien, al menos déjalo neutral, no me des nada, pero le pagaban mal por bien. Entonces muchas veces en el ministerio pasa esto, y si lo hacemos como para la gente, yo te prometo que si yo sirviera como para la gente, hace mucho tiempo que ya estaría haciendo otra cosa. Y a veces tú te vas a sentir así. Dices, bueno, no solamente no recibí reconocimiento, sino además caras, regaños. La banda luego es bien pesada. Los que se dedican a algún ministerio que tiene que ver el domingo con el trato con la gente. ¿Cuántos, por ejemplo, están en anfitriones? Levanten la mano. En edecanes, en seguridad, ¿verdad? Y tú llegas y estás al rayo del sol con tu sombrero, y en vez de que llegue el hermano y te diga gracias porque por usted hay una buena logística y podemos circular y todo, llegan con complejo de guardaespaldas, yo me estaciono donde yo quiero, y se pelean contigo y hasta insultos les han dado. Y con edecanes también, ay hermano, gracias, ¿verdad? Porque por usted aquí hay orden, ¿no? ¿Y por qué no aquí? Yo quiero allá. Y con los de seguridad y con todos. Pero tenemos que entender, mi hermano, que esto es parte del proceso y que esto no tiene que frustrarnos y desanimarnos y desmotivarnos, que es algo con lo que toda persona que ha servido al Señor ha lidiado y lidiará, y no está bien. Pero tratamos con ovejas, tratamos también con cabritos, con trigo, con cizaña y con ovejas medio manchadas que se están desmanchando, y en un proceso de santificación donde a veces les brota la carnota, y van a pasar estas cosas. Y es aquí donde, escúchame lo que te voy a decir, si no lo hacemos en verdad solo para Dios, algún día no haremos nada. Solo aquel que en verdad lo hace para Dios persevera haciendo lo que hace, porque si lo haces como para la gente, algún día la gente te va a frustrar, porque la banda a veces está medio crazy, medio loca. Yo recuerdo alguna vez que se hizo un concierto con Marcos Witt en el estadio de béisbol en Toluca. Mi hermana estaba a cargo de una de las entradas, manteniendo el orden, esperando a que les dieran indicación para entrar, y había una hermana que quería pasar, y le dice ella, no, no es el tiempo todavía. Bueno, no te miento, te juro por este pescadito, que se le colgó literalmente de las greñas. ¿Tú te acuerdas, Bruno, de esa historia? Bruno, de aquí, como así como ¿cómo se llaman los que dan fe de la legalidad de parte del gobierno, de que no estoy inventando nada? Se le colgó de las greñas. ¿Cómo de que no? Pum, y se metió corriendo al estadio. Digo, ¿y con qué cara lavó esa mujer esa noche? O sea, 10 minutos después, yo te busco, ¿verdad? Y 10 minutos atrás, ¿cómo de que no? Que me dejas pasar, te anhelo, ¿verdad? Y así es el pueblo de Dios a veces. O sea, acaban de ver cómo Dios abre el mar en dos, y semanas más tarde están adorando 2 becerros de oro. Entonces muchas veces la gente no va a reaccionar como nosotros quisiéramos. Muchas veces no vas a recibir un gracias, ni siquiera una cara neutral, sino a veces mal por bien. Y es en ese momento donde tienes que recordarte, como Bezalel, ¿quién te llamó? ¿Quién te ungió? ¿Quién te lo pidió? ¿Para quién lo haces? Y lo mejor de todo, ¿quién lo ve y de quién tienes recompensa? Porque quizá el hombre no recompensa, y quizá yo fallé y no te dije gracias, y quizá fuimos ingratos, y quizá tu mismo líder fue injusto. Pero Dios ve cada lágrima, cada oración, cada segundo y cada esfuerzo, y por Él y para Él vale la pena. Porque el hombre no lo merece, pero mi hermano, Dios lo merece todo. Porque Él permanece fiel aun cuando somos infieles. Porque Él no nos dio un gracias.
Él nos dio la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo no hemos de darle todo a aquel que se dio a sí mismo para rescatarnos y darnos no un agradecimiento, no un reconocimiento, no un diploma, sino el regalo de la vida eterna con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Cuando alguien cree eso, dice: Señor, no importa que haga la gente. A Jesús lo crucificaron, a David lo traicionaron, a los discípulos los persiguieron, pero cuando alguien entiende que Él es digno de recibir toda la gloria, todo el honor, toda la honra, toda la alabanza, no el domingo, sino por los siglos de los siglos, no hay ingratitud, mala cara, ni nada que nos pueda hacer desistir, porque la gente a veces no va a ser digna, pero Dios siempre seguirá siendo digno. Hay una paradoja que muchos no comprenden y por eso se desaniman y terminan tirando la toalla en el ministerio, porque dicen: es que yo lo hago solo para Dios. Y te voy a hacer una pregunta aquí y te voy a responder, y va a ser una pregunta capciosa: ¿servimos a Dios o servimos a la gente? Medítala ahí en tu lugar tantito. ¿Servimos a Dios o servimos al hombre? Porque una vez recuerdo que antes de ser pastor, cuando uno no es pastor se entera de más cosas de las que cuando es pastor, porque como pastores de repente nos cambian la cara. Yo lo vi cuando no era pastor, a hermanos ahí despotricando, chismeando, maldiciendo, y pasaba el pastor: sí, amén, aleluya, gloria a Dios, sí, qué bendición. Así literal, no estoy mintiendo. O sea, hay gente que me ha dicho a mí: Jesse, hay personas que a ti te dan una cara y que detrás son otras, y de mí se pueden burlar, pero de Dios no. O sea, el Señor todo lo expone y el Señor todo lo trata, y no importa que me dé una cara, Dios no puede ser burlado. Entonces, escuché un hermano, ¿verdad?, que decía: yo no sirvo al hombre, ni a los pastores, ni a la congregación, yo sirvo solamente a Dios. Y este hombre acabó amargado, no sirviendo a nadie, porque algún día el hombre no le retribuyó lo que él esperaba. Entonces dejó de servir, porque él decía: yo no sirvo al hombre, yo solo sirvo a Dios. Así que pregunto: ¿cuántos creen que servimos al hombre? Levanten la mano. Pero bien alta, que no les dé miedo. Tienen miedo de quedar como herejes, ¿verdad? ¿Cuántos creen que servimos a Dios? Levanten la mano. Ahora levanten la mano los que no levantaron la mano. La respuesta es un poco más compleja. No puedo simplemente generalizar y decir sí o no una a la otra. Y te lo voy a explicar leyéndote Josué capítulo 1, versículo 1. Chécate, si traes Biblia, búscalo porque está bueno. Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Si no lo tienes, pon atención. Ya deja de buscarlo y mira al frente. Ahí te va. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Dios, diciendo. ¿Eso dice la Biblia? Después de la muerte de Moisés, ¿siervo de quién? De Jehová. Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de quién? ¿A quién servía Josué? Di conmigo: Josué, según la Biblia, servía a Moisés. ¿Josué servía a Dios o servía al hombre? ¿Nosotros servimos a Dios o servimos al hombre? La respuesta es a los dos. Servimos a Dios. Pon atención con esto, porque esto te va a quitar una carga enorme en días de conflicto en tu ministerio. Por entender esto, yo sigo sirviendo a Dios. Servimos a Dios sirviendo al hombre. ¿O no dijo Jesús que cualquiera que le da de comer o de beber o visite la cárcel a uno de estos pequeños es como si me lo hubiera hecho? Dice Jesús, a mí. Entonces mucha gente por eso se amarga, porque yo no sirvo a Dios, sirvo al hombre. Yo no sirvo al hombre, sirvo a Dios. El hombre es ingrato, deja de servir. Pero cuando tú entiendes esto, todo cambia. Sirvo a Dios sirviendo a su pueblo. Entonces llegas con la gente y dices: mira, mi hermano, lo hago para ti, pero no es por ti, es por Dios. Y como Dios es tan grande y es tan bello, y a Él le debo tanto, aunque tú me pongas la cara y hagas y deshagas, no me voy a desanimar, porque quizá tú no lo mereces,
pero Él es digno de eso y más. Y cuando alguien lo entiende y en verdad sirve a Dios, entiende que a veces, aunque haya conflicto, servimos a Dios sirviendo a su pueblo. Si no lo entiendes, vas a acabar amargado. Hay no solamente servidores, líderes, hay expastores amargados contra la iglesia. Hay mucho pastor amargado que no entendieron esto y que se enchamucaron. Tanto que me esforzaba y tanto que oraba porque el pueblo a veces es, no quiero usar una palabra tan grotesca, es difícil. Y a algunos les toma mucho tiempo entenderlo. Y yo he tratado con amigos pastores de otras iglesias que han sufrido mucho, que han pensado en abandonar el ministerio, que se han llegado a enfermar porque dedicaron tanto tiempo y años y esfuerzo y de repente la gente les reacciona mal y se desaniman, ya no quiero dar nada y es frustrante de repente predicar y ver que la gente recibió la palabra o la consejería y que a los 8 días están haciendo lo que les da la regalada gana. Y te sientes tentado a decir, nunca más vuelvo a dar una consejería. Conozco pastores que ya no dan consejería, ya no va a predicar, ¿para qué si no cambian? Y por eso dije hace rato, solo seguirá adelante aquel que entiende que servimos a Dios, pero que servimos a Dios sirviendo a su pueblo. Y cuando tú lo haces de esta forma, mi hermano, ya no te importa que piensen, que digan, que hagan los demás, porque el objetivo está cumplido, que es servir a Dios. Y por eso estamos aquí, ¿o no es así? Ya no te importa qué piensan los demás. Hay mucha gente que está tan preocupada porque no ha entendido esto. Yo le imagino a Bezalel, oye, ¿y qué dijeron de la mesa que fabriqué? ¿Sí le gustó al Aarón o no? Oye, ¿y qué dijo Moisés del arca del pacto? Porque pues, Moisés es el patrón. ¿Y si dijo que está chida o no le gustó al Moy? No, Bezalel, ¿qué crees? Que Moy dice que uno de los querubines te quedó medio gacho. Híjole. ¿Tú te imaginas a Bezalel? Mira, ¿qué te puede importar lo que diga la gente cuando tú sabes que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Bezalel una vez que terminó dijo, les guste o no les guste, compadres, esto es lo que Dios me mandó a hacer. Cumplí con su mandato, lo honré, le obedecí. Si les gusta, qué bueno. Si no, es su problema. Dios está contento. Entonces no solamente sigues adelante, sino que además sigues adelante, porque es diferente seguir adelante resignado, amargado, medio de malas, pues ya vengo el domingo, ya que el pastor dijo. No, sigues adelante contento, agradecido, emocionado, porque sabes no solamente que estás sirviendo a Dios, sino que además Dios está contento porque tú estás haciendo lo que Él te mandó a hacer. Yo al principio cuando predicaba me importaba mucho qué pensaban los demás, cómo reaccionaron con el mensaje. Cuando vendíamos los CDs, ¿cuánta gente compró el CD? Era como el termómetro, ¿verdad? Si compraban 100 CDs es que estuvo, si compraron 10 estuvo rechafa. ¿Qué pensaron? ¿Sí aplaudieron? ¿Sí se rieron? Pero cuando tú entiendes esto y afirmas tu identidad en Cristo, la cosa cambia. Y cuando yo comprendo esto, cambió mi forma de predicar. Porque ahora yo no evalúo el éxito de un mensaje con el resultado obtenido después de haberlo compartido. Yo evalúo el mensaje desde antes de compartirlo, con el simple hecho de saber o no, antes de subir por esas escaleras o cualquiera otra, si voy a hablar lo que Dios me mandó a hablar. Y eso te da seguridad y te da confianza, porque ya no te paras pensando cómo van a reaccionar, qué van a pensar, qué van a decir, qué cara van a poner. Simplemente te paras diciendo, esto es lo que Dios me mandó a hablar, le agrado a Él al compartir su palabra. Si les gusta, qué bueno, si no, también. Sin soberbia, siempre abierto a la crítica constructiva, pero una de las 10 cosas que menos me importa en la vida cuando termino de predicar es qué dijo la gente del sermón, en el buen sentido, no en el sentido arrogante. Repito, recibo la crítica constructiva, pero yo no estoy pensando y qué habrán pensado y si les gustó y qué dijeron y cómo reaccionaron. Porque he entendido que todo lo que hacemos, que todo lo que hablamos, y la Biblia dice que ya sea que comamos o bebamos, aún eso, hacedlo para la gloria de Dios.
Cuando tú comprendes esto, sirves feliz de la vida, cambia tu actitud, eres más genuino, más transparente, se acaban las caretas, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. En segundo lugar, cuando tú entiendes esto, entonces comienzas a agradecerle por lo que te permite hacer, en vez de quejarte por lo que no puedes hacer. Fíjate, Bezalel tenía la capacidad, como ya lo vimos, de hacer mucho más. Imagínate, fue ungido por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa no podría hacer? La pregunta no es qué podía hacer, es con el Espíritu de Dios que no podía hacer. Él podía hacer todo, pero no se quejó. Señor, me diste estos dones y talentos y habilidades y solo puedo fabricar muebles. Déjame hacer este tigre bien machuchón, Señor. No. Señor, ¿por qué no? Él agradeció por lo que podía hacer, en vez de quejarse por lo que no podía hacer. Primera de Corintios 12 dice, mi hermano, que Dios ha dado a cada uno de parte del Espíritu un don diferente para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, el don del Espíritu, versículo 7, para provecho. Y luego nos habla de diferentes dones, de diferentes funciones, y deja claro de forma textual que todos somos parte del cuerpo, pero que no somos el mismo miembro, que todos somos diferentes. Cuando alguien no entiende esto, va a pasar toda la vida no solamente amargado porque la gente no reconoce, porque la gente no agradece, sino porque además de repente alguien aparentemente va a brillar más que tú, y entonces va a haber envidia y conflicto en tu corazón. ¿Por qué yo no oro como él? ¿Por qué yo no canto como él? ¿Por qué yo no enseño como él? ¿Por qué a mí no me dan la autoridad que le dieron a él? Pero cuando tú entiendes Primera de Corintios 12, en vez de quejarte por lo que no tienes, por lo que no eres, aprendes a agradecer por lo que Dios te ha permitido hacer. Yo conozco a mucha gente que se ha amargado también por esto, que empezó a querer copiar a otros, ser como otros, tener lo de otros. Pero cuando entiendes esto, dice, Señor, en lo que me permita servirte, gracias. Porque a fin de cuentas, mi hermano, ¿qué merecíamos? Pastores llegan a dividir iglesias porque creen que les pertenecía algo, porque creen que merecían algo. No merecemos nada. Bueno, perdón, me equivoco, sí merecíamos algo: el infierno, la condenación eterna. La próxima vez que digas, ¿y por qué no recibo lo que merezco? No pidas eso, porque Dios te ha mandado al lago de fuego, porque lo único que merecíamos era eso y nada más. Entonces el simple hecho de voltear al cielo y decir, Dios, me libraste de la condenación eterna, ya era más que suficiente. Pero además nos dio el regalo de la vida eterna. Pero además nos los dio como hijos, no solamente como siervos. Y Dios pudo haber dicho, mira, ya cuando te mueras aquí nos vemos y mientras tanto ahí te las arreglas. Pero además, por si no fuera suficiente con todo lo demás, nos da en esta vida su presencia, su espíritu, nos da una identidad, nos da dones, una posición dentro del cuerpo de Cristo. Antes una persona entraba al lugar santísimo en pecado y caía muerto. Solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, nadie más. Ahora no solamente entramos, sino que el lugar santísimo viene a nosotros, porque ahora el Espíritu Santo que se manifestaba en ese lugar habita en nuestros corazones. Tenemos comunión con el Padre, acceso directo para venir confiadamente. Todo esto es más que suficiente para voltear al cielo y decir, Dios, gracias. Es que yo en la iglesia ya debería de estar predicando y no reconocen mi unción. Yo ya debería de ser pastor. ¿Qué pastor? Apóstol. ¿Cuándo Dios me va a ungir como querubín? Porque llevo 25 años y la gente se empieza a amargar y a dividir y a contaminarse, y algunos poco a poco a apartarse, porque nunca tuvieron en cuenta estas verdades. No merecíamos nada más que el juicio eterno de Dios sobre nuestras vidas. Y el simple hecho de poder entrar al lugar donde se congrega la iglesia y ser parte de la iglesia ya es algo maravilloso. Poder servir activamente dentro de su cuerpo, convertirnos en las manos, los pies, la boca de Cristo, porque eso somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y de alguna manera contribuir a que su reino se siga expandiendo. Y es un privilegio que ninguno merecíamos. Y cuando lo entendemos, como te decía hace unos segundos, comenzamos a agradecer por lo que podemos hacer, por lo que Dios nos ha dado, en vez de quejarnos y murmurar y envidiar
por lo que no podemos. Esteban es un ejemplo maravilloso de esto. Da uno de los discursos más grandes, un resumen histórico extraordinario del pueblo de Israel y cómo siempre rechazó a los profetas de Dios. Confronta con una palabra poderosa a los fariseos. Acto seguido no aparece teniendo millones de reproducciones en Facebook. Era para que después de esto Esteban, ¡pum!, subió al éxito, a la cúspide, y Esteban Ministries, y viajó por todo el mundo. Lo mataron a pedradas y no murió amargado. Señor, y mi futuro, y yo, mira nada más el gran predicador que podía ser. Sino viendo la gloria de Dios y diciendo como Jesús: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿De qué corazón el de Esteban? Porque él no predicó para ellos, él predicó para Dios. Si él predica para ellos, hubiera acabado amargado. Y nadie se arrepintió y me están apedreando, no vuelvo a predicar, que les caiga fuego, que se mueran todos. Así le pasa a mucha gente, acaba odiando al precioso cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es precioso, pero no es perfecto. Y para evidencia de ello, voltea tantito a ver al hermano que tienes a la derecha, a la izquierda, que no es ni precioso ni perfecto. Voltea a ver al de al lado, y si o no tiene cara medio de gandul, ¿no? Díselo, dile: hermano, si te ves medio gandul. Dile: ni precioso ni perfecto, estás bien feo y te ves regandalla, ¿no? Pero eso somos el cuerpo de Cristo, mi hermano. Entonces, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mientras tanto trataremos con una iglesia imperfecta. Y al igual que Esteban, solamente si lo hacemos como para Dios, podemos guardar nuestro corazón y no acabar amargados en contra de los demás. No acabar enojados y odiando a todos los demás. Y por último, si me pueden apoyar aquí arriba en el teclado, por favor. En tercer y último lugar, hacer las cosas solamente para Dios implica, como lo dije al principio, quizá vivir tu vida y tu ministerio ante los ojos de los hombres bajo la sombra del anonimato y contentarte con saber que Dios lo ve y que eso es suficiente. Ya expliqué una cosa que muchos sabían, y es que su obra máxima, el Arca del Pacto, ojalá que puedan hacer menos ruido allá atrás en esta parte final del mensaje, por favor, estuvo en el lugar santísimo donde nadie podía entrar. Pero hay un dato adicional que quizá tú no sabes, porque hay que rascarlo un poquito más, no está tan evidente como lo primero. Cuando yo preparé este mensaje y conforme iba avanzando la dirección del mensaje, yo sentí como una necesidad, un deseo, o como si fuera impulsado a investigar algo, creyendo que iba a encontrar algo. ¿Qué significa el nombre Bezalel? Porque en aquel entonces los nombres eran importantes. No es como hoy que la gente le pone lo que se le ocurre a su hijo. A ti te voy a poner Cruz Azul, nombre regacho, Anib de la Ref y cosas por el estilo. Los nombres tienen que ver con la identidad, con características de la persona. Cuando la persona cambiaba su identidad o propósito, como Abraham, que cambió a Abraham, padre de multitudes, o Sarai, princesa, a Sara, Jacob a Israel, Dios les cambiaba el nombre. Y yo me impacté cuando leí por primera vez lo que significa Bezalel, porque venía desarrollando un mensaje donde, como hoy lo aprendimos, trata de la historia de un hombre cuya obra máxima estuvo oculta ante los ojos de los hombres, que nadie más que una persona una vez al año lo veía. Y de repente, cuando veo que Bezalel tiene significado que te voy a decir, me impactó. Bezalel significa en la sombra de Dios, porque ahí es donde estuvo su obra máxima, el trabajo de su vida. ¿Qué pasaría si tu obra máxima tuviera que quedar como la de Bezalel, en la sombra del anonimato? Porque déjame decirte algo, mi hermano, de hecho, así debería de ser.
Y quizá todavía no entiendes por qué, porque no lo he explicado. Y estás pensando que va relacionado solamente con lo que ya vimos, de que a veces lo que hace la gente no lo ve. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que tu obra máxima tiene que quedar bajo la sombra del anonimato. Porque tu más grande ministerio, y con esto voy a concluir, tu mayor pasión, el mayor tiempo invertido, no tiene que ser aquí donde la gente lo ve, sino que tiene que comenzar a ser aquí, de rodillas en lo secreto de tu habitación, donde nadie lo ve. Y solamente estar aquí, escúchame, garantiza que vas a permanecer aquí. Porque en lo secreto es donde obtienes la dirección y el consuelo y la reprensión, a veces el ánimo, el poder y la fuerza para mantenerte en público. Porque si quieres mantenerte en público en tus propias fuerzas, sin la fuerza de lo secreto, sin la dirección de lo secreto, sin la palabra de lo secreto, algún día la carga pública no va a ser posible de sostener. Hace muy pocos días yo me sentí así como noqueado. Y si no fuera porque llevé un tema delicado delante de Dios en oración, desahogándome con Él, poniendo todo en sus manos, yo no podría, olvídate de estar hoy aquí compartiendo contigo la palabra. Ni siquiera tenía el ánimo de salir de casa. Jesús lo dijo y hace poco lo vimos. Cuando tú cierras tu puerta y oras a tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. Y no es porque diga que te portaste bien, ahora te bendigo, sino que en lo secreto obtienes dirección, fuerza, ánimo, consuelo, esperanza. Y todo eso naturalmente, sí o sí, se va a reflejar en público. ¿Por qué tanta gente en público empieza a caer? ¿Por qué tantos pastores abandonar el ministerio? ¿Por qué tanta gente a caer en pecado? ¿Por qué tanta gente a desanimarse, a apartarse, endurecerse, a amargarse? Sin duda alguna, porque olvidaron la obra más importante de sus vidas. De hecho, donde todo comenzó, que es en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Algún día ahí estuviste y te emocionaste tanto y te enamoraste tanto. Y fue tanta la dirección, la palabra, el consejo, que lo empezaste a ejecutar en público y comenzaste a servir. Pero de repente lo público te empezó a absorber tanto, a demandar tanto, que te olvidaste que lo público era el resultado de lo secreto. Pero lo público nunca tiene que sustituir lo secreto. ¿De qué sirve que te escuche todo el mundo si no te escucha tu Padre Celestial porque no le hablas? ¿De qué te serviría ser el cantante más famoso y que te escuchen millones de personas si tienes siglos que no adoras a Dios en la intimidad de tu habitación? ¿De qué serviría que todo el mundo aplauda, wow, por los dones, por los talentos que tienes, si te olvidaste de aquel que te ungió y te los dio? ¿De qué te sirve el amor de la gente si abandonaste el amor del Padre? ¿De qué serviría la gracia del mundo si excluiste la del Hijo? ¿Y de qué serviría convivir con todos si has desechado la comunión del Espíritu Santo? Que dicho sea de paso, fue la oración de Pablo a los Corintios: que el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu sea con ustedes. Y es lo que tenemos que volver a buscar. Y yo te garantizo, mi hermano, que si tú lo entiendes, no en el sentido de que lo comprendas intelectualmente, no te estoy faltando al respeto, no eres tonto y sé que lo entiendes. Si lo vives, si lo abrazas y dices: Señor, doy en adelante
Lo más importante no es cuando me escuchen predicar, no es cuando me escuchen enseñar, no es cuando me vean ministrar, no es cuando me vean con mi gafete, con mi chaleco, con lo que sea, doy en adelante. Mi ministerio más importante es la intimidad, es estar como Bezalel en lo secreto, en la sombra de Dios, ser el lugar inamovible y que no habrá nada innegociable ese tiempo, ese espacio. Entonces te lo puedo asegurar, porque no tienes idea la bola de broncas que hemos enfrentado, tanta gente que amamos, que hemos tenido que ir perdiendo conforme avanzamos. Ustedes saben lo que yo viví hace algunos años. De la noche a la mañana, por causa de tener que ser fiel a los asuntos del reino. Hay cosas para las que, humanamente hablando, no vas a estar preparado. Y si te paras en público en tus fuerzas, te prometo que no vas a durar. Que en cuestión de tiempo algún día se va a acabar, se va a apagar. Pero si tú te mantienes en lo secreto, no importa que tanto te golpee la vida, siempre allí hallarás consuelo, refugio, esperanza, fortaleza. Dios estará contigo y tú seguirás avanzando. Vuelve al ministerio más importante. Y digo ministerio entre comillas. Vuelve a donde nació el ministerio. Vuelve a donde todo comenzó. Que tu obra maestra, la obra más importante, no sea el atrio ni el lugar santo, sino el lugar santísimo, en la sombra de Dios, en lo secreto de su habitación. Y que aun si algún día Dios te da reconocimiento público y fama, no lo olvides, porque por olvidarlo muchos cayeron. Al llegar la noche, aun después de haber predicado todo el día, jamás te conformes y digas: bueno, ya hice muchas cosas. Sino entiende que hiciste mucho en público, pero eso no reemplaza lo más importante, que es el lugar de lo secreto. Esto es lo que le ha pasado a tanta gente. Se saturaron tanto de actividades, de ministerio, de obra, que olvidaron el secreto de la habitación, de la presencia de Dios. Y al no haber consuelo, ni esperanza, ni fortaleza, ni dirección, ni ánimo, ni exhortación, por una u otra razón, de repente se perdieron en el camino. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quiero guiarte en oración y orar por ti, y después pedir que oremos por los demás. Primeramente, dile conmigo: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor, sana mi corazón de toda herida, amargura que quizás ha sido provocada por la iglesia, por los servidores o inclusive por mis líderes. Si hay algo que tú sabes que tienes, hoy entrégaselo a Dios y dile: Señor, es verdad, en algún momento puse mis ojos en ti, dejé de correr la carrera, puesto los ojos en Jesús y miré al hombre, miré al hermano que me respondió mal, miré a la hermana, Señor, que quizá venía de malas ese día en la carne con un problema y no fue algo personal, pero me lastimó. Miré al pastor de quien esperaba más, a mi líder de quien esperaba un reconocimiento, y no te miré a ti. Hoy quiero volver a poner los ojos en Jesús, en la belleza del Maestro, Señor, y continuar peleando la buena batalla de la fe, creyendo, Señor, la verdad de tu palabra, que tú eres digno de recibir, y díselo con tus palabras, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor. Levanta tu mano de forma simbólica y díselo: Jesús, recibe de parte mía toda la gloria, toda la honra, toda mi alabanza. No importa que haga la gente, cómo retribuya o no lo que yo haga, Señor, me seguiré esforzando en lo que tú me llames a hacer, porque tú eres digno, porque no hay nadie como tú, porque la gente quizá no merece nada, pero tú lo mereces todo, y por ti seguiré sirviendo a tu pueblo hasta el fin, con una gran actitud, no a fuerzas, con una sonrisa y con amor,
porque te amo, porque lo hago para ti. Pero hoy he aprendido que te sirvo a ti, sirviendo a los demás. Así que nunca Satanás va a robarme la dicha de servirte a ti, sirviendo al prójimo. ¿Cómo lo tome el prójimo? Ya es su problema. De hoy en adelante me gozaré en que tú lo ves, y eso es más que suficiente. No me importa si los demás no lo ven, tú lo ves, tú lo reconoces, tú lo recompensas, tú lo retribuyes, y lo hago para ti. Y aunque no retribuyeras, ya me has dado tanto, que cómo no habría de darte yo toda mi vida, cuando tú ya entregaste hace 2000 años toda tu vida en la cruz del Calvario. Si reconoces que Satanás logró contaminarte, dile: Señor, perdóname, porque me arrebató el gozo, porque me trajo amargura, porque sembró cizaña y echó raíces en mi corazón. Pero hoy se van en el nombre de Jesús. Hoy las arranco y las echo fuera. Y vuelvo, Señor, a emocionarme y alegrarme, y que me levante cada mañana cuando te voy a servir, dentro o fuera del lugar donde nos congregamos, con la mejor de las actitudes, Señor, porque voy a darlo todo para aquel que lo dio todo. Y nunca corromperé lo que hago para obtener el aplauso, el reconocimiento de la gente. Nunca mi sonrisa dependerá de qué piensan los demás, sino al igual que Bezalel, solo me preguntaré: ¿estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer? Y si mi respuesta es sí, entonces sonreiré, porque tú te agradas, y eso es lo que me tiene que importar. Dile: Señor, renuncio a toda envidia. Al contrario, bendigo a mis hermanos por lo que hacen, por cómo los usas. Levanta más varones, Señor, con poder, con dones de parte del Espíritu, llenos de tu unción. Usa a otros, Señor, y yo no voy a envidiar, yo me voy a gozar, porque siempre habrá alguien que tenga algo que yo no tengo, y siempre habrá algo que yo tenga que los demás no tengan. La competencia no es entre nosotros, es contra el reino de las tinieblas. Y mientras más hombres con el poder de tu Espíritu, más completo esté el equipo. Lo importante no es a través del proceso cuántos me conocen a mí, sino cuántos te pueden llegar a conocer a ti. Así que oremos juntos y digámosle: Señor, fortalécenos como equipo, a pesar de los golpes del enemigo, de las caídas y las bajas en el camino. Que los que sigamos, Señor, podamos ser unidos por el poder de tu Espíritu para seguir avanzando, fortalecidos, consolados, animados por ti, Señor, con tu fuerza sobrenatural. Y yo oro, Dios, que sea alguno de mis hermanos desanimado, agüitado, apagado por algo que le ha pasado en su ministerio o en su vida, en su familia, en su trabajo, en su salud, que hoy sean fortalecidos con el poder de tu Espíritu en su hombre interior, Señor. Que tú les des ánimo y fuerza, que los toques en esta hora y los abraces, Señor, y les animes a seguir adelante, Padre, a terminar la carrera de la fe hasta el fin. Oh Dios, aún despierta nuevos sueños. No les permitas caer en el activismo, pero que tampoco se pierdan de hacer nada que esté en tu agenda. Si hay algo que está de más, muéstraselo, Señor, porque no se trata de cuánto hacemos, sino de hacer lo que tú nos llamaste a hacer. Pero si hay algo que no estamos haciendo, confírmalo en cada corazón, Señor. Háblales claramente y que sigan adelante. Padre, que toda tristeza, depresión, amargura, falta de contentamiento que quizá los ha agüitado y aminorado en su ministerio, sea cambiada por tu gozo, por tu paz, por tu ánimo. Dile conmigo: Señor, voy a seguir avanzando. No importa lo que piense, lo que haga, lo que diga la gente, creyendo que tú lo ves, y eso me basta. Y Dios, dile perdón si dediqué la mayor parte de mi tiempo al atrio, al lugar santo,
inclusive al campamento, y dejé abandonado el lugar santísimo. Hoy vuelvo a la sombra de Dios. Hoy quiero ser un Bezalel. Hoy quiero que mi obra máxima sea la que nadie ve. Que aun cuando la gente diga, qué glorioso lo que se ve, podamos sonreír y decir, y no tienen idea de lo que pasa cuando nadie me ve. Que ahí reciba, Señor, los mensajes más gloriosos, las experiencias más maravillosas, los abrazos más grandes, el consuelo más importante. Levanta tus manos en señal de rendición. Inclusive si quieres postrarte, no te estoy diciendo que lo hagas, pero de forma simbólica, representando que vuelves a los secretos. Si lo quieres hacer, hay libertad para hacerlo. Y dile, Señor, hoy vuelvo al lugar secreto de tu habitación. Y de forma simbólica, lo importante es que en tu corazón lo entiendas, lo vivas, lo creas. Y dile, Señor, aquí donde nadie me ve, de rodillas en tu habitación, será mi ministerio más importante. Si ya lo es, felicidades y mantente ahí y reafirma este compromiso con Dios. Pero si no lo es, dile, Señor, aquí será donde yo pase más tiempo, aquí será donde yo más me emocione, Señor. Nunca se comparará la emoción de poder compartir en público, cantar en público, o ministrar o atender en público, con la emoción de ver la hora en la que voy a llegar a mi cuarto y cerrar la puerta y estar a solas contigo, recibiendo el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión de tu Espíritu Santo. Dile, Señor, nunca abandonaré ese lugar, y ahí estará mi obra más grande, y nadie lo verá, y nadie escuchará lo que pase en ese lugar, y quizá nadie sabrá cuánto tiempo pasó ahí. Pero no me importa, porque no es para ellos, es para ti. Y mi hermano, déjame decirte, la gente no lo va a ver, pero será imposible que no se den cuenta. Porque como el rostro de Moisés, tu vida resplandecerá, tu mirada será distinta, tu actitud, tu carácter, tu pasión por Dios, el fruto del Espíritu, es imposible de ocultar. Nadie ve la raíz del árbol donde se absorben los nutrientes. Nadie sabe qué tanto hay debajo de la tierra que nutre al árbol, pero te das cuenta por el fruto. ¿Dónde está plantado el árbol? ¿Qué tipo de terreno? ¿Cuánta agua y cuántos nutrientes tiene o no? Será innegable. Será imposible no reconocerlo, y valdrá la pena. Yo quiero pedirte que te dediques unos minutos para orar por alguien ahí en la mesa, que busques a uno o dos hombres. Si están en mesas con su líder, que el líder ore por los demás, y dile, Señor, bendigo a mi hermano o mis hermanos. Te pido que tú le des ánimo y fuerza, que a través de su relación contigo sea lleno de tu Espíritu Santo, que tú le fortalezcas y le des palabra y consuelo y dirección y fortaleza para seguir adelante, que tú sanes todo corazón lastimado por la ingratitud del hombre, y que puedas traer un nuevo ánimo, Señor, y como un nuevo despertar en el ministerio de cada varón, con más emoción que antes, con más expectativa que antes, deseando cada día honrarte y agradarte, Señor, y servirte. Voy a guardar silencio unos minutos para que tú ores lo que Dios ponga en tu corazón. Cuando terminen, luego pueden cambiar. Si está su líder orando por ustedes, luego oren ustedes por su líder.
que Dios te guíe a hacer. Y yo voy a seguir orando, pero sin el micrófono, para que ustedes puedan concentrarse. Y sabes, mi hermano, cuando Moisés muere, Josué se desanimó, porque era como un padre para él y lo había acompañado los últimos años de su vida y de su ministerio. Y los siguientes versículos dicen que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciéndole: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Josué estaba desanimado a tal grado que Dios le dijo: levántate. Tú no tienes que decirle levántate a quien está de pie. Y luego le prometió, le dijo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, donde quiera que vayas estaré contigo. Y esto nos muestra que a veces, como Josué, hermanos de batalla que estaban antes contigo, quizá hoy ya no están, que están hoy contigo, quizá mañana no estarán, y tú te vas a desanimar porque le extrañas. Pero por el pueblo, le dice Dios a Josué, tú vas a repartir esta tierra a ellos. No puedes darte el lujo de quedarte tirado, porque aún hay un pueblo que te necesita. Así que levántate. Y si tú extrañas la presencia de alguien, te digo estas palabras: levántate, ya no te lamentes, tienes que seguir avanzando. Y si el día de mañana la persona que tienes al lado no está, porque quisiéramos todos, como la familia feliz, llegar hasta que Cristo venga hasta el fin, pero si algún día tu hermano al lado tuyo no está, no va a ser fácil. Pero recuerda la palabra de Dios a Josué: no te voy a dejar, no te voy a desamparar, donde quiera que vayas estaré contigo. Toma nota de esto, donde quiera que vayas, porque yo quisiera que todos siguiéramos sirviendo aquí toda la vida, pero quizá en los siguientes meses Dios te va a llevar a otra ciudad, quizá te va a llevar a otro país, a otro estado, probablemente a otra iglesia. Y a veces la gente que era muy usada en un lugar, de repente se desanima por lo que perdió y deja de hacerlo. No sé si seguimos transmitiendo, pero quizá haya gente que está viendo esto que hace años servía y lo dejó de hacer. O a lo mejor tú mismo sirves en algo, pero dejaste de hacer otra cosa que antes hacías, que sabes que te apasionaba, pero que algo te desanimó. Y tienes que recordar esto: donde quiera que vayas, o sea, quizá vas a cambiar de lugar, pero no cambia quien está contigo en ese lugar. El mismo Dios que te usó aquí estará contigo mañana donde quiera que vayas. El mismo Dios que estuvo contigo hace 10 años, cuando tú decías: es que yo oraba por los enfermos y predicaba y esto y el otro. El mismo Dios que te usó hace años sigue estando contigo. Así que sigue avanzando, pase lo que pase, creyendo lo que le dijo a Josué: nunca
te dejaré, nunca te desampararé. Donde quiera que vayas, estaré contigo. Amén. Que así se ha hecho, mis hermanos, y podamos llegar a la presencia de Dios y decirle como Pablo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.